Hola, Pandora. Me llamo Sade. Si decides subir esta historia, puedes utilizar mi nombre libremente. Quiero contarte una historia sobre mi familia. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, mi abuela falleció a causa de cáncer de mama. Toda mi familia quedó devastada. Durante aproximadamente un año, cada vez que alguien mencionaba el nombre de mi abuela, era común ver a algún familiar limpiándose una lágrima o intentando contener el llanto. Era evidente que todos la extrañábamos. Hoy tengo 16 años y, en 2025, celebré mi cumpleaños número 16. Pero ocurrió algo extraño. A mi cumpleaños asistieron muy pocos familiares. Prácticamente solo estuvieron mi mamá, mi hermano y una de mis primas. Mi mamá estaba confundida. En mi familia, los cumpleaños siempre habían sido algo extremadamente importante. Era muy raro que alguien faltara a una celebración familiar. Quiero aclarar que mi familia es cristiana. La mayoría de nosotros lo somos. Por eso, lo que descubrí después resulta todavía más difícil de explicar. Unos días más tarde tuvimos una cena familiar para celebrar el cumpleaños de uno de mis tíos abuelos. Mi cumpleaños es el 31 de agosto y el suyo es el 2 de septiembre. Y, curiosamente, en aquella celebración sí apareció prácticamente toda la familia. Durante la cena, mi mamá aprovechó para preguntarle a una de mis tías por qué casi nadie había asistido a mi cumpleaños. Según lo que me contó mi mamá, la respuesta que recibió fue algo como: estuvimos muy ocupados para ir. Aquella explicación me pareció extraña. Como ya dije, los cumpleaños son algo muy importante para mi familia. Pero la fiesta continuó con normalidad. En algún momento tuve que ir al baño. Y fue entonces cuando vi algo que todavía recuerdo perfectamente. Había lápiz labial rojo en el suelo. Al parecer, alguien había utilizado aquel lápiz labial para dibujar un círculo en el piso. No sé cómo explicarlo, pero cuando lo vi sentí algo extraño. Como si algo hubiera ocurrido allí. Como si aquel círculo no fuera simplemente una cosa que alguien hubiera dibujado por diversión. Y, como descubrí después, tenía razón. Algo había ocurrido allí. Hice mis necesidades lo más rápido posible y salí del baño casi corriendo. No sabía exactamente por qué, pero aquel círculo me producía una sensación horrible. Me daba malas vibras. Me hacía sentir incómoda. Cuando regresé a la mesa, intenté olvidarme del asunto. Más tarde, cuando estaba en el auto con mi mamá y mi prima, les conté lo que había visto. Ellas me creyeron. De hecho, eran las únicas personas de mi familia que también sentían que había algo extraño en nuestro entorno familiar. Después de eso, simplemente intenté olvidarme del tema. Hasta que llegó la noche de Año Nuevo. En algún momento tuve que volver a ir al baño. Mientras estaba allí, recordé lo que había ocurrido aquella vez con el lápiz labial y el círculo. Pensé que quizá no había sido nada. Tal vez habían sido mis primitos jugando. Quizás simplemente habían dibujado el círculo por diversión. Intenté convencerme de eso. Después me fui al cuarto de mi abuelo. Había una cama muy cómoda allí y yo tenía muchísimo sueño, así que quería acostarme a dormir. Pero entonces vi una cámara. La tomé pensando que quizá contenía fotografías o grabaciones antiguas de la familia. Me invadió una especie de nostalgia. Quería ver recuerdos de otros tiempos. Así que revisé las grabaciones. Y me arrepentí inmediatamente. El primer video que vi me incomodó profundamente. En la grabación aparecían varios miembros de mi familia. Tíos, tías y otros familiares. Estaban parcialmente desnudos y bailaban alrededor del mismo círculo que yo había visto aquel día en el baño. Mientras bailaban, cantaban algo. No podía entender qué decían. La calidad de la imagen era terrible. El audio también era muy malo. Pero podía distinguir perfectamente lo que estaba ocurriendo. Aquellas personas estaban alrededor del círculo. El segundo video mostraba prácticamente la misma escena. Pero esta vez nadie estaba bailando. Todos estaban en el suelo, rodeando aquel círculo. La escena parecía una especie de ritual. Algo parecido a una secta satánica. Y entonces escuché lo que estaban cantando. No recuerdo exactamente las palabras. Pero, por lo que pude entender, parecía que estaban pidiendo que mi abuela regresara. Que volviera a la vida. Algunas personas lloraban. Otras simplemente permanecían allí, rodeando el círculo. No sé cuánto tiempo estuve viendo aquellas grabaciones. Pero desde el momento en que las vi, ya no pude volver a mirar a mi familia de la misma manera. Todo lo que creía saber sobre ellos cambió. Las reuniones familiares. Los cumpleaños. Las celebraciones.
incluso los momentos en los que todos parecían estar felices. De repente, todo me parecía diferente. Finalmente, les conté lo que había encontrado a los familiares en quienes más confiaba. A mi mamá, a mi prima y a mi hermano. Ellos me creyeron. Y, sinceramente, no me sorprendió. Porque mi familia siempre había sido demasiado rara. Pero después de ver aquellas grabaciones, entendí que quizá nunca había conocido realmente a las personas que tenía más cerca. Gracias por leerme. Hola, Pandora. No sé si realmente vas a subir esta historia. Ni siquiera sé si vas a terminar de leerla. Pero necesito sacarme esto de encima. Necesito contárselo a alguien, aunque sea de esta manera y desde el anonimato. Así que espero que, por lo menos, llegues hasta el final. Saludos. La verdad es que soy un chico que casi no sale de casa, pero sé perfectamente cómo funcionan las cosas en el lugar donde vivo. En gran parte de Latinoamérica, la inseguridad termina convirtiéndose en algo cotidiano. Algo que, de tanto verlo, la gente comienza a aceptar como parte de la vida. Pero hay cosas que nunca deberían volverse normales. Yo tenía un amigo. Era completamente diferente a mí. Mientras yo era reservado y prefería quedarme en casa, él era extrovertido, hablador y siempre estaba metiéndose en problemas. Tenía una obsesión que, durante mucho tiempo, intenté advertirle que algún día terminaría destruyéndolo. Le gustaba involucrarse con mujeres que ya tenían pareja. No importaba quién fuera el novio. No importaba qué tan peligroso fuera. Yo siempre le decía que algún día iba a meterse con la persona equivocada. Él simplemente se reía. Decía que yo le tenía envidia. Nunca entendió que no era envidia. Era miedo. Y ese miedo terminó convirtiéndose en realidad. A mi amigo lo llamaré Felipe. Ese no es su nombre real. Felipe siempre fue muy hablador y tenía fama de ser bastante mujeriego. Yo era todo lo contrario. Él trabajaba en una cafetería y fue allí donde conoció a una mujer a la que llamaré Sara. El problema era que Sara tenía novio. Y no cualquier novio. Era la pareja de uno de los hombres más poderosos y peligrosos de la pandilla que controlaba nuestra zona. Felipe lo sabía. Sabía perfectamente quién era ese hombre. Yo también sabía cómo era. Por eso intenté detenerlo. Le dije que no se metiera con ella. Le dije que, si aquel hombre descubría que su novia estaba con alguien más, Felipe no iba a tener ninguna oportunidad. Pero él no quiso escucharme. No le importó. Continuó viéndola. Hasta que una noche todo cambió. Yo estaba en mi casa. Estaba completamente solo. Mis padres y mis familiares no estaban allí. La noche transcurría con normalidad cuando, de repente, escuché unos golpes fuertes en la puerta. No eran golpes normales. Alguien estaba golpeando con desesperación. Me levanté y fui a ver quién era. Cuando abrí la puerta, vi a Felipe. Estaba lastimado. Respiraba con dificultad y se notaba completamente aterrorizado. Lo hice entrar rápidamente. Apenas cruzó la puerta, comenzó a contarme lo que había ocurrido. Había terminado su turno en la cafetería y se dirigía a casa cuando varias motocicletas aparecieron de repente. Los hombres que iban en ellas comenzaron a perseguirlo. Intentaron dispararle. Felipe corrió todo lo que pudo. Algunos disparos llegaron a rozarlo, pero, de alguna manera, consiguió escapar y perderlos de vista. Y entonces vino directamente a mi casa. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. Y yo tampoco. Solo sabía una cosa. Si esos hombres lo habían encontrado, no tardarían en volver a buscarlo. Le dije que se escondiera en mi habitación. No tenía un plan. No tenía ninguna otra opción. Solo esperaba que no lo encontraran. Pero me equivoqué. Pasó un tiempo. No sé cuánto. Quizá fueron minutos. Quizá fue menos. Entonces escuché algo. Motocicletas. Se habían detenido afuera. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Después escuché los golpes. Esta vez fueron mucho más fuertes. La puerta tembló. Yo sabía quiénes eran. Y sabía por qué estaban ahí. Me quedé completamente paralizado. Durante unos segundos pensé en no abrir. Pensé en fingir que no había nadie. Pero sabía que eso no iba a funcionar. Así que abrí. Había varios hombres afuera. No tuve que preguntar qué querían. Ellos ya sabían que Felipe estaba ahí. Uno de ellos me hizo una pregunta que todavía recuerdo perfectamente. ¿Prefieres venirte con nosotros o que solo nos llevemos a él? Sentí que me quedaba sin aire. Yo no tenía nada que ver con aquella situación. No había hecho nada.
Pero en ese momento eso no importaba. Ellos podían decidir qué hacer conmigo. Y yo sabía que nadie iba a detenerlos. Estaba al borde de las lágrimas. Tenía miedo. Un miedo que todavía hoy me cuesta describir. Y entonces hice lo único que se me ocurrió. Señalé hacia mi habitación. No dije nada. Solo señalé. Ellos entraron. Sacaron a Felipe a la fuerza. Yo no pude hacer nada. No intenté detenerlos. No pude. Lo último que escuché antes de que se lo llevaran fue una frase que todavía resuena en mi cabeza. Aprende de tu amigo y no vuelvas a hacer una estupidez así. Después agregaron que no volverían a molestarme. Pero dejaron algo muy claro. Eso sería así mientras yo no hiciera ninguna estupidez. Después se fueron. Y Felipe desapareció. Eso ocurrió hace 2 años. 2 años en los que no he podido dejar de pensar en aquella noche. En lo que hice. En lo que no hice. En la posibilidad de que, si hubiera intentado defenderlo, quizá ellos también me habrían llevado. Quizá yo también habría desaparecido. Pero también pienso en lo que habría pasado si hubiera intentado ayudarlo. No sé cuál de las 2 opciones me atormenta más. 3 días después encontraron los restos de Felipe. Solo habían pasado 3 días. 3 días desde aquella noche. 3 días desde que lo vi entrar corriendo a mi casa. 3 días desde que señalé mi habitación. 3 días desde que lo vi salir por última vez. Los vecinos lo sabían. Las pandillas rivales lo sabían. Todos sabían quién había sido. Pero nadie decía nada. Según lo que se sabía, incluso las autoridades estaban demasiado comprometidas con aquella gente como para que alguien se atreviera a presentar una denuncia formal. La familia de Felipe tampoco lo hizo. Tenían miedo. Y los entiendo. Incluso después de encontrar sus restos, la familia tuvo problemas para darle sepultura. El lugar donde ocurrió todo estaba bajo el control de aquella pandilla. Por eso tuvieron que cremarlo. Ni siquiera pudieron despedirse de él como cualquier otra familia. Y mientras todo esto ocurría, yo seguía pensando en aquella noche. En la puerta. En los hombres. En la pregunta. ¿Comillas te llevamos a ti o solo a él? Hay cosas que uno nunca olvida. Yo sigo escuchando esa frase en mi cabeza. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido diferente. Si hubiera intentado protegerlo. Si hubiera cerrado la puerta. Si hubiera mentido. Si hubiera hecho cualquier otra cosa. Pero la verdad es que no sé si habría cambiado el resultado. Quizá Felipe habría muerto de todas formas. Quizá yo habría muerto con él. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que todavía cargo con la culpa. No porque yo lo haya matado, sino porque cuando llegaron por él, yo fui quien les mostró dónde estaba. Con el tiempo, el líder y su pareja terminaron siendo detenidos. Pero cuando él todavía estaba libre, su poder era tan grande que había lugares a los que ni siquiera podías entrar aunque fueras residente. La gente conocía su nombre. Conocía su reputación. Y, sobre todo, conocía el miedo que provocaba. Por mi parte, prefiero no contar más detalles. No quiero dar nombres. No quiero mencionar lugares. No quiero que nadie pueda identificarme. La verdad es que todavía tengo miedo. A veces pienso en aquella noche y me pregunto qué habría ocurrido si esos hombres hubieran decidido llevarme también. Yo no tenía nada que ver. Era inocente. Pero eso no significaba nada para ellos. Y quizá esa es la parte que más me aterroriza. Entender que, en ese momento, mi vida dependía completamente de una decisión que ellos podían tomar en cuestión de segundos. Yo tuve que decidir entre arriesgar mi vida para intentar salvar a mi amigo. O señalar dónde estaba escondido. Elegí sobrevivir. Y Felipe murió. No sé si algún día podré perdonarme por eso. Solo quería contar esta historia. No para justificarme. No para que me digan que hice bien. Tampoco para que me digan que hice mal. Solo necesitaba sacarlo. Porque han pasado 2 años y todavía, algunas noches, cuando escucho golpes fuertes en la puerta de mi casa, mi cuerpo se paraliza. Por un instante vuelvo a estar allí. Vuelvo a escuchar las motocicletas. Vuelvo a sentir el miedo. Y vuelvo a escuchar aquella pregunta. Comillas, ¿prefieres venirte con nosotros, o que solo nos llevemos a él? Y entonces recuerdo que, después de aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Hola, Pandora. Hace algunas semanas ocurrió algo muy extraño en mi colegio. Hasta el día de hoy, cuando lo cuento, nadie me cree. Todo empezó de una forma muy sutil. Cada vez que pasaba frente al baño de mujeres sentía una incomodidad difícil de explicar. Era una sensación pesada, como si el aire cambiara apenas me acercaba a ese lugar.
Al principio pensé que era cansancio, así que traté de ignorarlo. Después de varios días decidí comentárselo a mis amigas. Ellas se rieron y me dijeron que seguramente estaba exagerando, que tal vez estaba estresada o pensando demasiado las cosas. Como nadie parecía notar nada extraño, intenté convencerme de que tenían razón. Pero esa sensación nunca desapareció. Siempre me ha gustado cuidar mucho mi apariencia, así que un día entré al baño para retocarme el maquillaje frente al espejo. Mientras acomodaba mi cabello, escuché un sonido que hizo que se me erizara la piel. Era un sollozo. No era un llanto fuerte, era como si alguien estuviera intentando contener las lágrimas. Levanté la vista y miré hacia los cubículos. Intenté descubrir de cuál provenía el ruido. Me acerqué al primero y traté de abrir la puerta. Estaba cerrada. Probé con el siguiente. También estaba cerrada. Lo extraño era que debajo de las puertas no se veía ningún par de zapatos. Ninguna sombra. Ningún movimiento. Era como si los cubículos estuvieran ocupados, por nadie. Me alejé unos pasos intentando convencerme de que solo había imaginado el sonido. Entonces ocurrió. Un grito. Fuerte. Desgarrador. Un grito tan lleno de dolor que hizo eco por todo el baño, seguido inmediatamente por un llanto desesperado. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Sin pensarlo, corrí hacia el cubículo de donde provenía el ruido. Golpeé suavemente la puerta. ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Durante unos segundos solo hubo silencio. Hasta que una voz muy suave, casi un susurro, respondió desde el otro lado. Estoy bien. Algo en esa voz no sonaba normal. Era delicada, pero vacía. Como si las palabras salieran con muchísimo esfuerzo. Le pedí que saliera. Le dije que estaba preocupada. En ese momento noté que la puerta estaba apenas entreabierta. Respiré hondo. Empujé lentamente la puerta. Y cuando terminó de abrirse, no había absolutamente nadie. El cubículo estaba completamente vacío. No existía ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. Solo estaba yo. Y un silencio tan pesado que parecía aplastar el pecho. Sentí un miedo imposible de describir. Tomé mis cosas y prácticamente salí corriendo del baño. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Más tarde les conté lo ocurrido a mis amigas. Ellas soltaron una risa incrédula. Me dijeron que estaba siendo demasiado paranoica y que seguramente el estrés me estaba jugando una mala pasada. Quise creerles. Pero esa misma noche comenzaron las pesadillas. Todas eran iguales. Soñaba con una chica llorando. Permanecía de pie, inmóvil, observándome sin decir una sola palabra. Tenía el cabello castaño recogido. Su rostro estaba lleno de tristeza. Y en un lado de su cabeza había una herida tan profunda que dejaba ver parte de su cerebro. Siempre despertaba sobresaltada, bañada en sudor y con la sensación de que alguien había estado observándome mientras dormía. Las noches se volvieron un infierno. Dormía apenas unas horas porque tenía miedo de volver a verla. Hasta que un día ocurrió algo que hizo que todo cobrara un sentido aterrador. Estaba en la biblioteca con mis amigas revisando viejos anuarios del colegio. Pasábamos las páginas sin prestar demasiada atención. Hasta que una fotografía hizo que el corazón se me detuviera. Ahí estaba ella. La misma chica. El mismo cabello recogido. La misma sonrisa tímida. La misma expresión de agotamiento que veía noche tras noche en mis sueños. Sentí que las manos me empezaban a temblar. Les pregunté quién era. Nunca antes la había visto en el colegio. Mis amigas dejaron de sonreír. Bajaron la voz y, después de unos segundos de silencio, una de ellas respondió que no recordaba su nombre. Solo sabía una cosa. Esa chica ya no estudiaba ahí. Había muerto. Precisamente en ese baño. Según me contaron, sufrió una sobredosis. Pero antes de morir, en medio de la desesperación, comenzó a golpearse una y otra vez contra la pared del cubículo. Una y otra vez. Hasta abrirse una enorme herida en la cabeza. La encontraron demasiado tarde. Cuando terminé de escuchar la historia sentí exactamente el mismo frío que había sentido aquella tarde dentro del baño. Desde ese día nunca volví a soñar con ella. Como si, de alguna manera, hubiera conseguido que alguien conociera lo que ocurrió. Pero hay algo que jamás volvió a ser igual. Desde entonces. Nunca más me atreví a entrar a ese baño. Hola, Pandora. Revisé la computadora de mi compañero de departamento buscando pruebas de sus obsesiones más oscuras, y terminé participando en un supuesto Red Room para intentar salvar mi propia vida. Sé cómo suena.
Créeme, yo también pensaría que alguien está inventando todo esto. Pero tenía mis razones. De vez en cuando mi compañero José no estaba en casa, entraba a su habitación. No lo hacía para robarle. Ni por simple curiosidad. Lo hacía porque necesitaba convencerme de que no estaba viviendo con alguien que algún día aparecería en las noticias por algo horrible. José nunca fue una persona normal. Estaba demasiado orgulloso de su ascendencia alemana, ya saben a qué clase de orgullo me refiero. Ese tipo de comentarios que nadie pide escuchar. Chistes sobre nazis. Datos de la Segunda Guerra Mundial que soltaba como si fueran simples curiosidades. Pero siempre se quedaba observando tu reacción. Como esperando descubrir quién pensaba igual que él. Eso era lo que más me inquietaba. También estaba obsesionado con las armas. Coleccionaba cuchillos, machetes y dagas de todos los tamaños. Los exhibía perfectamente alineados sobre la pared de su habitación, como si fueran trofeos. Sobre su televisor tenía colgado un puñal retorcido. Una vez lo tomó entre las manos y dijo con una sonrisa: "Mira esta belleza". Recuerdo haber pensado que nadie necesita un cuchillo con esa forma, a menos que haya pasado demasiado tiempo imaginando cómo sería usarlo. Su habitación transmitía una sensación horrible. Entre las armas había pósters de bandas de metal extremo que jamás había escuchado y dos películas que parecían definir toda su personalidad, American Psycho y Joker. También tenía una enorme colección de recuerdos militares. Pero curiosamente todos eran del mismo ejército. Nada estadounidense. Nada soviético. Solo objetos pertenecientes al bando que él admiraba demasiado. Incluso conservaba una vieja máscara antigas de la Segunda Guerra Mundial colgada en una pared. A veces se la ponía en mitad de la noche solo para asustarme. Así que sí, consideraba casi una obligación revisar su habitación de vez en cuando. No porque fuera entrometido, sino porque cuando alguien vive rodeado de armas, idolatra esa clase de ideologías y disfruta haciéndote sentir incómodo, inevitablemente empiezas a preguntarte si algún día dejará de fantasear y actuará. Aquella tarde me senté frente a su escritorio. Encendí su computadora. Su contraseña fue ridículamente fácil de adivinar. Era el nombre de su película favorita seguido por los mismos números que utilizaba absolutamente para todo. 121.314. Jamás supe qué significaban, pero los usaba en todas sus cuentas. Cuando inició sesión me sorprendió descubrir que no utilizaba un navegador común. Era Tor. Siempre hablaba de la Deep Web con una sonrisa extraña. Como si supiera algo que los demás ignorábamos. Comencé a revisar. Había páginas de armas, documentos, foros, supuestos servicios ilegales. Todo parecía tan exagerado que terminé riéndome. Incluso encontré una página que ofrecía sicarios como si fuera una aplicación de comida a domicilio. Pensé que mis sospechas eran ridículas. Que José solo quería aparentar ser alguien peligroso. Estaba a punto de cerrar el navegador cuando apareció un mensaje. El remitente solo tenía una letra. X. La curiosidad pudo más. Abrí la conversación. Los mensajes parecían escritos entre viejos conocidos. X se burlaba constantemente de José por trabajar siempre con principiantes. También le reclamaba que fuera descuidado y que no utilizara su rostro cubierto. No entendía absolutamente nada. Entonces decidí responder haciéndome pasar por él. Escribí que estaba enfermo y que por eso no había salido. La respuesta llegó casi de inmediato. Solo contenía un enlace. Y una palabra. Entra. Sabía perfectamente qué significaba. Los famosos Red Rooms. Siempre había escuchado que no existían. Que eran solo un mito. Así que hice clic. La pantalla se oscureció. Después apareció una transmisión en vivo. El chat explotó con emojis de palomitas, risas y aplausos. Parecía un chat de Twitch. Solo que completamente enfermo. En la transmisión había una joven amarrada a una silla. Lloraba desesperadamente. La primera puja pedía que le cortaran un dedo y la obligaran a tragárselo. Me reí. Pensé que era un montaje. Hasta que apareció un hombre usando una máscara de hockey. Llevaba un cuchillo muy parecido a los que José tenía colgados en su pared. Sin dudarlo. Le cortó un dedo. Como si estuviera rebanando carne. Los gritos atravesaron los altavoces. Intentó obligarla a tragárselo. Ella vomitó. Entonces la sujetó de la nariz hasta que abrió la boca para respirar. Y volvió a metérselo. Después de 3 minutos que todavía me persiguen en las noches. Lo consiguió. No voy a repetir las demás pujas. Ni las cosas que pedían hacerle.
Solo recuerdo mirar el contador de puntos de José. Tenía más que cualquier otra persona conectada. Y todos estaban gastando cantidades absurdas. Sentí ganas de vomitar. Cerré la computadora y pensé en llamar a la policía. Pero sabía que si aquello desaparecía antes de que llegaran, yo solo parecería un loco. Intenté denunciar la página a la división de ciberdelitos. Cuando regresé para copiar la dirección apareció otro mensaje privado. No lo hagas. Era X. Lo ignoré. Entonces escribió mi nombre completo. Después mi dirección. Luego el número de mi tarjeta bancaria. Después los nombres completos y las direcciones de mis padres y de mi hermana. Sentí que el aire desaparecía. Me dijo que el sitio desaparecería antes de que cualquiera pudiera encontrarlo. Que nadie me creería. Y luego escribió algo todavía peor. No querrás ser el siguiente espectáculo, ¿verdad? Me ordenó hacer una puja. No para detener la transmisión, sino para convertirme en parte de ella. Solo debía escribir una. Cualquiera. Las manos me temblaban tanto que casi no pude presionar enter. Ni siquiera miré cuánto había apostado. El chat quedó completamente inmóvil. Después estalló. Miles de signos de interrogación. Usuarios preguntando si era una broma. Otros insultándome por desperdiciar puntos. Sentí una pequeña esperanza. Pensé que quizá había arruinado todo. Entonces el hombre de la máscara dejó el cuchillo. Entró unos segundos fuera de cámara. Regresó sosteniendo una rasuradora eléctrica. Solo escuchar ese zumbido fue suficiente para romperme. La chica comenzó a llorar incluso antes de que la tocara. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Intentó apartarse. No podía. Los mechones de cabello comenzaron a caer lentamente sobre su regazo. El chat dejó de insultar. Ahora lo celebraba. Aplaudían. Escribían que aquello era más artístico. Que despojarla de su identidad era mucho mejor que herir su cuerpo. Quise gritar. Quise romper la pantalla. Pero lo único que sentí fue alivio. Un alivio cobarde. Porque por un instante pensé que había evitado algo peor. Entonces apareció otro mensaje privado. Bien hecho. Antes de reaccionar apareció una nueva puja. Muchísimo mayor que la mía. El hombre de la máscara tomó un machete. Supe exactamente lo que iba a pasar. Silencié el audio. No sirvió de nada. Minutos después. La transmisión terminó. Yo seguía inmóvil. Sin poder respirar. Pensé que todo había acabado. Pero X volvió a escribirme. Solo faltaba una última tarea. Debía demostrar que podían confiar en mí. Cuando leí lo que decía, levanté lentamente la vista hacia la pared. Allí seguía el cuchillo favorito de José. Y la vieja máscara antigas observándome desde arriba. Ya sabes qué hacer. Esa noche José llegó a casa como cualquier otro día. Audífonos puestos. Heavy metal sonando a todo volumen. Ni siquiera me saludó. Entró directo a su habitación. Escuché el sonido familiar de su teclado. Después Thor abriéndose otra vez. Segundos más tarde llegó un mensaje. Era para él. Pude verlo reflejado en la ventana desde el pasillo. X José escribió una sola respuesta. Siempre listo. La transmisión comenzó. Pero esta vez, en la pantalla apareció su propio rostro. José frunció el ceño. Luego abrió los ojos con un miedo que jamás le había visto. Entonces apareció un mensaje. Perfecto, porque esta noche tú eres la estrella. Me quedé inmóvil. Observándolo. Después miré el cuchillo colgado en la pared. No voy a mentir. X tenía razón. Durante un segundo sentí un impulso horrible. Un deseo enfermizo de hacerle daño a José. Tomé el cuchillo. Él apenas alcanzó a girarse para verme. Sus ojos pasaron de la confusión al terror. Mientras el filo atravesaba su piel una y otra vez. Mi mente estaba completamente nublada. No entendía qué me estaba ocurriendo. Solo recuerdo aquella sensación de satisfacción que apareció de la nada. Cuando todo terminó, José permanecía inmóvil sobre el suelo. La computadora seguía encendida, y una pequeña luz roja parpadeaba junto a la cámara. Como si alguien hubiera estado observándolo todo. Como si todo hubiera sido transmitido. Arrastré el cuerpo hasta el baño. Allí hice lo necesario para poder ocultarlo. Empaqué todo cuidadosamente. Y seguí exactamente las instrucciones que aparecieron en la pantalla. Todo de manera completamente anónima. Sin darme cuenta. Ya formaba parte de algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Días después recibí un último mensaje. Bien hecho. Ya estás listo. Esa misma tarde publiqué un anuncio en redes sociales.
Se busca Roomie.